es el día postrero. Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes y televidentes de Galaxy 7, Canal 11 y Panansat 3, Canal 24. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta ocasión quiero leer en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso 19 al 22, donde nos dice San Pablo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. La nueva creación. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El apóstol San Pablo, siendo un conocedor de todo el programa divino que se estaba llevando a cabo en el Nuevo Testamento, el cual había sido reflejado, simbolizado en el Antiguo Testamento, nos habla de un nuevo templo que Cristo ha estado construyendo. Y ese nuevo cuerpo místico de creyentes es su iglesia, los cuales son hijos e hijas de Dios, los cuales nacen de nuevo del agua y del Espíritu, luego de haber creído en nuestro amado Señor Jesucristo. En su carta a los Gálatas, San Pablo nos dice en el capítulo 6, versos 15 en adelante, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación que Cristo ha estado llevando a cabo, de la cual nuestro amado Señor Jesucristo es el primero, como nos dice en Apocalipsis capítulo 3 y verso 14. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Cristo es el principio de la creación de Dios. Ahora, esto no es de la creación que comenzó con Adán, pues esa creación es caída, pues cayó en el huerto del Edén. Y en esta creación terrenal descendiente de Adán, Adán fue el primero. Pero ahora Dios nos habla aquí de una nueva creación, de la cual nuestro amado Señor Jesucristo es el primero.
De esto también nos habló el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y versos 45 en adelante, diciéndonos: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. O sea, el primer Adán es el Adán que aparece en el Génesis, y el postrer Adán, el último Adán, es nuestro amado Señor Jesucristo. Por medio del primer Adán viene a existencia una raza caída, pues Adán cayó ya en el huerto del Edén y por consiguiente perdió los derechos que tenía: el derecho a la vida eterna, el derecho a la juventud eterna, el derecho a la felicidad eterna, el derecho a la salud eterna, el derecho al gobierno eterno de este planeta Tierra y todo lo que contiene. Todos esos derechos Él los perdió, y otros derechos que están contenidos en el título de propiedad. Ahora encontramos que por medio del primer Adán han estado viniendo los seres humanos a esta tierra, y por consiguiente vienen con una sentencia de muerte, porque vienen por medio de una raza caída, de la cual Adán fue el primero. Ahora se requiere una nueva creación con vida eterna para poder vivir eternamente, y por consiguiente se requiere un hombre, un nuevo hombre, un nuevo Adán, un segundo Adán. Cuando nos habla del segundo Adán, nos habla de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual vino por creación divina, creación efectuada en el vientre de María, y ese niño que nació de la Virgen María es nada menos que el segundo Adán. Ahora el segundo Adán es el primero de la nueva creación, que comenzó con nuestro amado Señor Jesucristo, el cual es la cabeza de esa nueva creación, el cual es el primero. Ahora es el segundo Adán el que tiene una nueva creación de seres para vivir por toda la eternidad. Así como por medio del primer Adán hemos venido a esta tierra y somos mortales, por medio del segundo Adán obtenemos la inmortalidad. Pero se requiere nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Con ese nuevo nacimiento se nace en una nueva creación, en una nueva raza, de la cual Jesucristo es el primero. Cristo dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo pensó que Cristo le hablaba en términos humanos y pensó en cómo sería posible entrar en el vientre de su madre nuevamente para nacer por segunda vez, para nacer de nuevo. El hombre natural
piense en forma natural. No importa los grados universitarios que posea, ya sea en política, en economía o en religión. Ahora Jesús le dice: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De este nuevo nacimiento fue que también le habló a sus discípulos cuando les dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y ustedes me serán testigos en Jerusalén y en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Ustedes asienten en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, o sea, del Espíritu Santo. Él les dijo: yo no los voy a dejar solos, huérfanos. Dijo en San Juan capítulo 14 y en el capítulo 15 y en el capítulo 16 de San Juan. Les habló a sus discípulos diciendo que no los dejaría huérfanos, sino que enviaría al Espíritu Santo a ellos. Dice así San Juan capítulo 14 verso 26: mas el Consolador vendrá, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en San Juan capítulo 14 verso 15 en adelante nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estaba morando con ellos en la persona de Jesucristo, y ahora la promesa es que morará dentro de ellos y dentro de cada hijo e hija de Dios. El mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús de Nazaret. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. O sea, el cosmos, los gobiernos, las religiones y todos los sistemas mundiales no lo verán más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre 120 personas, las cuales nacieron de nuevo por medio del Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo y así entraron a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, la cual comenzó con 120 personas nacidas, de nuevo nacidas del Espíritu Santo. Ahora Cristo dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre
que me envió. Ahora, aquí tenemos la promesa de la venida del Espíritu Santo para morar en el interior de cada hijo e hija de Dios. En el capítulo 15 y verso 26 y 27 de San Juan nos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. A través de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, el Espíritu Santo ha venido y ha morado en seres humanos, los cuales han recibido el Espíritu Santo luego de haber creído el Evangelio de Jesucristo y recibirlo como su Salvador. Luego han recibido el Espíritu Santo y así han nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Y han estado predicando el Evangelio por testimonio, y ha sido el Espíritu Santo en cada uno de los miembros del cuerpo místico de Jesucristo. Fue el Espíritu Santo en San Pablo, ungiéndolo y colocando en San Pablo las palabras que él tenía que predicar en aquel tiempo. Era el Espíritu Santo dando testimonio por medio de San Pablo y por medio de cada predicador de aquella primera edad que creyó el mensaje de Dios, el cual vino por medio de San Pablo a los gentiles y se extendió por toda Asia Menor. Y encontramos que así ha sido de edad en edad. Dios ha ungido a cada mensajero que Él ha enviado en cada edad, y ha estado el Espíritu Santo en cada mensajero dando testimonio y dando a conocer el gran misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y han recibido ese mensaje los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y juntamente con el ángel mensajero de su edad, han estado trabajando en la obra de Dios y han estado predicando el mensaje de Jesucristo. Dios ha colocado ministros al lado de cada ángel mensajero de cada edad, los cuales han recibido la revelación divina que Dios ha dado por medio del ángel mensajero de cada edad, y han llevado ese mensaje por todos los lugares y han establecido congregaciones para la gloria de Dios, para así ser juntados, ser recogidos los hijos de Dios y ser alimentados con la palabra de Dios y perseverar sirviendo a Jesucristo en la edad que les ha tocado vivir. Por eso San Pablo decía: no dejando vuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre, porque están todos llamados a estar en alguna congregación de la edad que les ha tocado vivir, para ser alimentados con la palabra de Dios y servir a Cristo ahí, y desde ahí trabajando en la obra de Dios correspondiente a esa edad que está llevando a cabo el Espíritu Santo por medio del mensajero de esa edad. Así es como el Espíritu Santo que estaba en Jesucristo ha estado en su iglesia. Así es como ha surgido esa nueva creación de la cual Jesucristo es el primero, y esa nueva creación que es la iglesia del Señor Jesucristo ha estado brazo a brazo con Dios en la obra que Él está llevando a cabo en esta tierra. Ahora, hemos visto que por medio del nuevo nacimiento, por medio del bautismo del Espíritu Santo, es que las personas entran a formar parte de esta
nueva creación, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Nacen de nuevo del agua y del Espíritu, y así obtienen su nuevo nacimiento en la sexta dimensión, que es la dimensión del paraíso, para luego venir a esta tierra en un nuevo cuerpo en el día postrero. Los que han partido en el pasado, en las edades pasadas, resucitarán en un cuerpo nuevo, en un cuerpo eterno y glorioso, y serán a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, del primero de esta nueva creación. Y nosotros, los que vivimos, seremos transformados y todos seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y habrá sobre este planeta Tierra una nueva creación, una nueva raza con cuerpos eternos y con espíritus teofánicos eternos también. Esto es una promesa para el día postrero, en donde han de resucitar los muertos en Cristo, y los que vivimos hemos de ser transformados. Esa es la promesa de Dios para los miembros de esta nueva creación. Por eso es que Dios, por medio del apóstol San Pablo, en su carta a los Corintios, en el capítulo 15, en donde habíamos leído anteriormente, que nos habla del segundo Adán, que es Jesucristo, nos dice: el primer Adán, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Por eso es que hemos recibido un cuerpo parecido al de los animales, en el sentido que es mortal y es corruptible, el cual es temporal. Y aún el espíritu que ha recibido la persona cuando nace es en la permisiva voluntad de Dios, es un espíritu del mundo, el cual no puede captar plenamente las cosas de Dios. Y por eso se requiere un nuevo nacimiento. Ahora nos dice el apóstol que lo espiritual no es primero, sino lo animal. Es un privilegio para los hijos e hijas de Dios pasar por esta etapa terrenal, mortal, corruptible, para luego entrar a la etapa eterna del cuerpo eterno que Él ha prometido para cada uno de los miembros de esta nueva creación que es la iglesia del Señor Jesucristo. Esta nueva creación comienza con escuchar el mensaje del Evangelio de Cristo, creer en Él y nacer de nuevo del agua y del Espíritu. O sea, nacer del Espíritu Santo. Recibir el bautismo del Espíritu Santo para así nacer en la sexta dimensión. Y así tener un cuerpo teofánico, un espíritu teofánico, como el primero de la nueva creación, que Jesucristo, antes de venir a esta tierra, tuvo un cuerpo teofánico, y ese fue el primer cuerpo teofánico que vino a existencia. Por eso es llamado el Verbo
de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Por Él fueron hechas, o sea, creadas todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. San Juan capítulo 1, versos 1 al 4. Ahora dice el verso 9 y 10, 9 en adelante dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, o sea, el pueblo hebreo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién se hizo carne? El Verbo, que era en el principio con Dios, y era Dios. Era el mismo Dios en su cuerpo teofánico que Él se creó. Y luego, cuando se hizo carne, Él se creó un cuerpo de carne en el vientre de la Virgen María, el cual nació en Belén de Judea, y ahí habitó Dios. Fue el Verbo hecho carne, el Verbo que era con Dios y el Verbo que era Dios. O sea, Dios en su cuerpo teofánico, luego se metió con su cuerpo teofánico dentro de un cuerpo de carne humana, llamado ese cuerpo Jesús. Y eso fue el Verbo hecho carne. Emmanuel, como dice el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14, porque he aquí el mismo Señor os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Verbo hecho carne, que es el mismo Dios, era con Dios y era Dios y sigue siendo Dios. Y luego, cuando se hizo carne, seguía siendo Dios. Dios en carne humana, llamado Jesucristo. Ese era el Verbo encarnado, el principio de la creación de Dios. Dios mismo se creó un cuerpo físico y habitó en él. Y fue conocido por el nombre de Jesús o Jesucristo, el principio de la creación de Dios, de esa nueva creación. Y después de Jesucristo han estado naciendo en la sexta dimensión primeramente miles o millones de hijos e hijas de Dios, siendo producido ese nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Pues en Cristo estábamos nosotros, porque Cristo es toda la creación de Dios. En Él estaba toda la creación divina. Por eso dice, por Él fueron hechas
todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba toda la creación. Toda la creación original procede de nuestro amado Señor Jesucristo. En Él estaban ustedes también y yo también. Y por eso, por medio de Cristo, es que viene la nueva creación, la cual es a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Con el nuevo nacimiento obtenemos la imagen, o sea, el cuerpo teofánico, ese espíritu teofánico, y luego en la resurrección de los muertos y transformación de los que vivimos, obtendremos la semejanza humana de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa semejanza que será eterna también. Es una nueva raza que desciende de nuestro amado Señor Jesucristo, el segundo Adán, o sea, el postrer Adán. La nueva creación. Ella también fue representada allá en el tabernáculo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón. Y nos dice Dios por medio del profeta Moisés en el capítulo 25, verso 1 en adelante. Jehová habló, Éxodo 25, 1 en adelante dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Luego nos dice del verso 10 en adelante de este mismo capítulo 25: harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré.
Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Aquí podemos ver que Dios le establece a Moisés la construcción de un tabernáculo, de un templo, y le da el diseño, le mostró el diseño, porque este tabernáculo será un lugar de morada de Dios. Dios estará morando en ese lugar, en el lugar santísimo de ese tabernáculo, sobre el propiciatorio, allí en medio de los 2 querubines. Y desde allí le hablará a Moisés todo lo que él tenga que hablarle al pueblo hebreo. De allí me declararé a ti. ¿Y qué más dice? De allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que te mandare, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahora, ¿de dónde iba a salir el mensaje para el pueblo hebreo? ¿De dónde Dios le iba a hablar a Moisés para el pueblo hebreo? De medio de los 2 querubines de oro, porque en el cielo Dios está sentado en su trono, y allá en el cielo están sus poderosos arcángeles, uno a su derecha y el otro a su izquierda, los cuales están representados en esos querubines de oro. Este tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés construir es de acuerdo al templo que está en el cielo. Moisés está tipificando, representando aquí en la tierra el templo que está en el cielo. Y por eso es que Dios vendría a morar en ese tabernáculo aquí en la tierra. Estaría en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, en medio de los 2 querubines, porque ese es el lugar que representa el lugar santísimo allá en el cielo, donde Dios está sobre su trono. Ahora, el apóstol San Pablo, conociendo lo que esto representa para el pueblo hebreo y para la iglesia gentil, en el capítulo 9 de su carta a los Hebreos, verso 1 en adelante, nos dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Esto era
en la primera parte llamada el lugar santo, y luego hay otra parte llamada el lugar santísimo, y miren lo que dice San Pablo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Ahora, San Pablo nos muestra aquí que aquel templo o tabernáculo que hizo Moisés es tipo y figura del templo que está en el cielo. Y por eso, cuando Cristo vino 2000 años atrás a la tierra, apareció como el Cordero de Dios, y vino no de la tribu de Leví, la cual tenía el sacerdocio, sino que vino por medio de la tribu de Judá, y nació en Belén de Judea, tribu de la cual no hubo sacerdotes en el templo, y menos un sumo sacerdote. Por lo tanto, Cristo no era un sacerdote del templo terrenal. Él no era un sacerdote de ese tabernáculo que hizo Moisés, o de ese tabernáculo que hizo Salomón, o de ese tabernáculo o templo que hizo Herodes, el cual le construyó ese templo al pueblo hebreo en restauración del templo que le había sido destruido al pueblo hebreo. Ahora aparece Jesucristo, el cual es un sacerdote, pero no del orden levítico, sino del orden celestial de Melquisedec. Pues la Escritura dice: tú eres sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Ese es el orden celestial, que no depende de las tribus humanas, sino que depende de Dios. Y siendo sacerdote según el orden de Melquisedec, él es el Melquisedec que le apareció a Abraham, al cual Abraham pagó los diezmos, y estando Leví en los lomos de Abraham, pues era su bisnieto, y aunque todavía Isaac no había nacido, ahí Leví pagó los diezmos a Melquisedec cuando Abraham diezmó a Melquisedec. Por eso Jesús podía decir: antes que Abraham fuera, yo soy. Decían: no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Jesús dice:
Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Pues Abraham había visto a Dios en su cuerpo teofánico en una ocasión como Melquisedec y en otra ocasión como Elohim. Abraham lo había visto en diferentes ocasiones, también Isaac, también Jacob, y siendo que Jesucristo es el mismo ángel de Jehová que le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que también le apareció a Moisés en el monte Sinaí, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Quién era ese? El ángel de Jehová, que es el mismo Jehová, el mismo Dios, el cual en el Antiguo Testamento apareció a los profetas de Dios, los envió y les dio el mensaje correspondiente al tiempo en que Él los envió. Y dice el mismo Dios en Éxodo capítulo 23, verso 20 al 23: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Le dice Dios al pueblo hebreo por medio de Moisés: guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde estaba el nombre eterno de Dios? En el ángel de Jehová, que es el mismo Jehová vestido de su cuerpo teofánico. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Ahora este ángel del pacto, el ángel de Jehová, aquí es el que está guiando al pueblo hebreo, es el que libertó al pueblo hebreo, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en Malaquías capítulo 3, verso 1 nos dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién está hablando aquí? Dios, el ángel de Jehová. Está diciendo: yo envío mi mensajero delante de mí. Delante del ángel de Jehová iría su mensajero, el cual fue Juan el Bautista. ¿A quién le estaría preparando el camino Juan el Bautista? Al ángel de Jehová. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría? El ángel del pacto, el ángel de Jehová. Y cuando vino vestido de carne humana y fue conocido por el nombre de Jesús, el hijo de la Virgen María, que era nada menos que Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa fue la ocasión en que Dios se creó un cuerpo humano, pero sin pecado, y habitó en ese cuerpo y llevó a cabo la obra de redención con su propia sangre. Él colocó como sacrificio por el pecado su propio cuerpo y fue sacrificado en la cruz del Calvario. Y con su sangre
derramada en la cruz del Calvario, nos limpió de todo pecado. Luego resucitó al tercer día, murió viernes, a eso de las 3 de la tarde, y resucitó domingo en la mañana, en la cuarta vigilia, que es de 6 a 9 de la mañana. O sea, al comienzo de la cuarta vigilia, resucitó nuestro amado Señor Jesucristo. Y luego de estar en la tierra unos 40 días, apareciéndole a sus discípulos, luego ascendió al cielo el día 40, diciéndole a sus discípulos que asentaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto, no muchos días después de ese día de la partida de Jesucristo. Y no muchos días después, o sea, 10 días después, en el 10º día, después de la partida de Cristo, vino el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que estaba en Jesucristo, sobre 120 personas. Pero primero tenía que Cristo presentarse en el cielo, no en el templo terrenal, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año con la sangre de la expiación del macho cabrío y ofrecía por sí mismo y por el pueblo esa sangre para la reconciliación del pueblo con Dios y de él con Dios. Ahora, esto que hacía el sumo sacerdote aquí en la tierra, en el tabernáculo que hizo Moisés y luego en los templos que tuvo el pueblo hebreo allí en Jerusalén, Cristo lo tenía que hacer en el templo, pero no en el templo terrenal, sino en el templo que está en el cielo. Por eso es que se reflejaba todo eso en el tabernáculo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón y en los templos o templos restaurados que tuvo el pueblo hebreo. Porque un día Jesucristo, el mismo Dios en carne humana, vendría a la tierra y ofrecería su propio cuerpo en sacrificio vivo por todos nosotros, y tenía que ir con ese sacrificio y con la sangre de ese sacrificio, tenía que ir al lugar santísimo del templo, pero no del templo terrenal, sino del templo celestial. Y para eso se requería un sumo sacerdote. Y el único sumo sacerdote era nuestro amado Señor Jesucristo, en su cuerpo teofánico. Y Cristo, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, entró al lugar santísimo del templo que está en el cielo y presentó su propia sangre sobre el propiciatorio allá en el cielo, en el lugar santísimo del cielo, donde Él entró, donde nadie más podía entrar, y allí, al colocar su sangre sobre el propiciatorio, ha estado haciendo intercesión por cada hijo e hija de Dios desde que Él ascendió al cielo. Y envió el día de Pentecostés su Espíritu Santo sobre 120 personas, y luego
ha estado enviando su Espíritu Santo sobre miles y sobre millones de personas que han creído en Jesucristo a través de estos 2000 años que han transcurrido. Y así es como Él ha estado haciendo intercesión por cada hijo e hija de Dios que ha venido a este planeta Tierra para ser manifestado en carne humana, para poder ser reconciliado con Dios por medio del sacrificio de Cristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Pues por medio de su sacrificio es que somos reconciliados con Dios. Por eso San Pablo dice, reconciliaos con Dios. Es tiempo de reconciliación con Dios para cada hijo e hija de Dios que vive en este planeta Tierra, como lo fue también tiempo de reconciliación con Dios cada edad de la iglesia gentil. Desde que Cristo ascendió al cielo, es tiempo de reconciliación con Dios para todo ser humano que viene a vivir a este planeta Tierra. Toda persona que recibe a Cristo como su expiación y como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y como el Cordero Pascual, es reconciliado con Dios, recibe el Espíritu Santo y así queda reconciliado con Dios y comienza a recibir las bendiciones del cielo, del trono de Dios, para en el día postrero, si está vivo, ser transformado su cuerpo físico, y si su cuerpo físico murió, pues será resucitado en un nuevo cuerpo que Cristo ha prometido para cada hijo e hija suya, hijos e hijas e hijos de Dios, los cuales recibirán un cuerpo eterno, y así estará plenamente manifestada en la tierra esa nueva creación, no solamente en la sexta dimensión, sino también en esta tierra, en un cuerpo eterno. Mientras tanto, estamos viviendo en esa etapa en donde la gente no puede ver ese nuevo nacimiento en la sexta dimensión y no pueden ver nuestro cuerpo teofánico, pero llegará el momento en que recibiremos una transformación de nuestro cuerpo físico y entonces todos nosotros podremos ver que tenemos un nuevo cuerpo y que somos verdaderamente una nueva creación, una creación de seres humanos eternos, con vida eterna y con un cuerpo que no tendrá limitaciones, porque estará la plenitud del Espíritu Santo manifestada en ese cuerpo nuevo y eterno que hemos de recibir. Esto es así porque la iglesia del Señor Jesucristo es la nueva creación a la cual pertenecemos todos nosotros en este día postrero. Y por eso somos llamados y juntados con el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final, para ocupar nuestra posición en ese templo espiritual de Cristo que es su iglesia, el cual representa el templo que está en el cielo. Este templo espiritual, que ha estado siendo construido por aproximadamente 2000 años, es un templo para morada de Dios en el Espíritu, conforme a la promesa divina. Y Dios en toda su plenitud vivirá
en ese templo espiritual, en cada hijo e hija de Dios que pertenece a esa nueva creación y es una nueva creación. Ese es el templo que en el día postrero será ungido con toda la plenitud del Espíritu Santo. Ese es el templo que será dedicado a Dios y entrará Dios en toda su plenitud, en espíritu, y morará en toda su plenitud en esa nueva creación, que es su iglesia. Y así se moverá Dios en su templo, su iglesia, en toda su plenitud. Y grandes cosas de realizará Dios en y desde su templo y a través de su templo en el día postrero. Y ahí será donde el pueblo hebreo verá nuevamente a Dios, al Dios de Israel, al cual no ha visto por unos 2000 años, pues cuando estuvo en los profetas, lo vio manifestado en los profetas, lo vio manifestado en la columna de fuego, lo vio manifestado también en Jesucristo, aunque no lo comprendió. Y en el día postrero, el pueblo hebreo, 144,000 hebreos, verán a Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en su templo, en su iglesia, en esa nueva creación, viviendo en carne humana, en los miembros de esa nueva creación, en las personas que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu, de las edades pasadas, y de los que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu, de este tiempo final. O sea, en todos los escogidos de Dios de las edades pasadas y de este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo, en donde Él llama y junta a sus escogidos y opera el nuevo nacimiento en ellos, y así entran al reino de Dios, a formar parte del cuerpo místico de Jesucristo en la etapa correspondiente al día postrero, o sea, en la etapa de la edad de la piedra angular, en donde Él coloca a los miembros de esta nueva creación en el día postrero. La nueva creación, hemos visto que es la iglesia del Señor Jesucristo. Los que han creído en Jesucristo y han nacido de nuevo del agua y del Espíritu, han recibido el bautismo del Espíritu Santo y así han nacido en otra dimensión, la sexta dimensión, y tienen la promesa para el día postrero, si han muerto sus cuerpos, ser resucitados en cuerpos eternos, como Cristo ha prometido en San Juan, capítulo 6, y versos 39 al 54. Vamos a leer algunos lugares donde Cristo nos habla del día postrero. Dice Jesucristo: el verso 47 de San Juan, capítulo 6, verso 47 en adelante, dice Cristo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo
que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando la persona ha creído en Cristo y ha nacido de nuevo, del agua y del Espíritu, o sea, ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, esa persona ha recibido vida eterna. Ya tiene vida eterna, y por consiguiente, esta persona, si muere, su cuerpo resucitará luego en el día postrero en un nuevo cuerpo eterno y glorioso, semejante al del Señor Jesucristo. Sigue diciendo Jesús: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Aquí podemos ver a Cristo diciéndonos que el que come de este pan, que es Cristo, vivirá eternamente. Dice: y yo le resucitaré en el día postrero. También en la ocasión en que Jesucristo resucitó a Lázaro, estuvo él allí y Marta estuvo hablando con Cristo. En el capítulo 11 de San Juan, verso 21 en adelante, y dice así: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Marta sabía que la resurrección era para el día postrero, pues Cristo así lo había enseñado en el capítulo 6, y ahora en el capítulo 11, Marta muestra que ella aprendió la enseñanza de Jesús acerca de la resurrección. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto es lo que creen todos los que han creído en Jesucristo como su Salvador. Él ha dicho que el que cree en Él no morirá eternamente. Los que han creído en Él en las edades pasadas no permanecerán muertos sus cuerpos, sino que ellos resucitarán en un nuevo cuerpo, un cuerpo eterno, y así
regresarán a la tierra, porque ellos no morirán eternamente, o sea, ellos no desaparecerán de la escena de esta tierra eternamente, ellos regresarán en el día postrero, donde la resurrección Jesucristo la llevará a cabo. Ahora, viendo que hay una promesa para todos los que creen en Cristo, que no morirán eternamente, sino que en el día postrero resucitarán, si murieron sus cuerpos, y si están vivos, la promesa es que serán transformados. Esta es la promesa para la nueva creación, para cada hijo e hija de Dios que ha nacido de nuevo del Espíritu Santo en el tiempo que le ha tocado vivir. Y así ha entrado al cuerpo místico de Jesucristo, a la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad que le tocó vivir. Esta es la nueva creación, llamada en la Escritura la iglesia del Señor Jesucristo. Seres humanos que por medio del nuevo nacimiento entran a esta nueva creación, entran a formar parte del cuerpo místico de Cristo para en el día postrero recibir el cuerpo eterno que Dios ha prometido, para así ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo y completarse la construcción así de ese templo espiritual de Cristo y ser dedicado a Dios para morada de Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud. Dios estará morando no en un templo de 4 paredes de piedra ni de pieles de animales, sino que estará morando en cuerpos eternos que Él creará en el día postrero para cada hijo e hija de Dios. En la actualidad Él mora en cada hijo e hija de Dios que ha nacido de nuevo, en lo que es llamado las primicias del Espíritu. Pero tenemos la promesa que Él morará en toda su plenitud dentro de nosotros y será en el nuevo cuerpo que hemos de tener. Y Dios estará manifestado en ese nuevo cuerpo que hemos de recibir. Y todos seremos como nuestro amado Señor Jesucristo, donde moró Dios en toda su plenitud. Y el deseo de nuestra alma de ser iguales a nuestro amado Señor Jesucristo se convertirá en una realidad en toda su plenitud cuando seamos transformados y tengamos la plenitud de Dios dentro de nosotros. Dios estará morando entre los seres humanos, en cuerpos humanos, en seres humanos, en los miembros de la nueva creación, en los miembros de esa familia de Dios, en los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Estará Dios caminando para diferentes lugares en carne humana, en los miembros de esta nueva creación que son los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo y que son el templo de Dios aquí en la tierra. Esa iglesia del Señor Jesucristo ha estado siendo construida como fue construido el tabernáculo que hizo Moisés y como fue construido el templo que hizo Salomón. Está siendo construida la iglesia del Señor Jesucristo por nuestro amado Señor Jesucristo, que es el renuevo que construiría
el templo de Dios. En Zacarías capítulo 6 nos habla de ese que llevaría a cabo la construcción, el cual allá fue Zorobabel, ese príncipe de la casa de David, ese descendiente de David, el cual representa al Señor Jesucristo, el cual representa a Cristo, que es el que ha estado construyendo el templo espiritual de Dios. En Zacarías capítulo 6, verso 12 nos dice: y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Ahora hemos visto que el templo de Dios será un templo de seres humanos, el cual es la iglesia del Señor Jesucristo. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Aquí podemos ver que nuestro Dios Todopoderoso, así como mora en el cielo, en su templo, morará en este planeta Tierra, en su templo espiritual que es su iglesia, la iglesia redimida por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Esta iglesia de Jesucristo es la nueva creación, que es la casa de Dios para morada de Dios en espíritu para toda la eternidad. La nueva creación, de la cual el primero es nuestro amado Señor Jesucristo, en donde moró la plenitud de Dios. Y así como moró la plenitud de Dios en el primero, morará la plenitud de Dios en todos los hijos e hijas de Dios, en los miembros de esta nueva creación, que son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles a conocer lo que es la nueva creación y así dándoles a conocer cómo se entra, cómo se nace en esta nueva creación, por medio del bautismo del Espíritu Santo, luego de haber creído en nuestro amado Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, prometidas para el día postrero, para su iglesia, para esta nueva creación, se materialicen en cada uno de ustedes y en mí también, y pronto todos seamos transformados y habite Dios en toda su plenitud en cada uno de ustedes y en mí también. En esta ocasión quiero pedirle a mi esposa Erika y América se pongan en pie, les den un saludito y ya en la tarde se van a despedir de ustedes. Hemos visto lo que es la nueva creación y hemos visto que pertenecemos a una nueva creación, a una nueva creación que desciende del segundo Adán, de nuestro amado Señor Jesucristo. Y hemos visto que lo que Cristo ha estado haciendo desde que ascendió al cielo
es intercediendo por cada persona que pertenece a esa nueva creación para producir el nuevo nacimiento de esa persona en esa nueva creación. O sea que Cristo ha estado creando una nueva raza en donde habitará Dios en toda su plenitud y en donde la gloria de Dios será vista por todos los seres humanos. Estamos viviendo en el tiempo más importante de todos los tiempos, en el tiempo en donde Él está llamando y juntando a los últimos miembros de esta nueva creación. Y después, ¿qué ha de suceder? Dentro de muy poco tiempo, todos seremos llenos de toda la plenitud de Dios y seremos así personas eternas con cuerpos eternos. Ya somos eternos, pero el cuerpo que tenemos no es eterno, pero recibiremos uno eterno, porque esa es una promesa que corresponde a esta nueva creación. Estamos en el día postrero, en donde de un momento a otro Cristo comenzará a crear los nuevos cuerpos para los santos que partieron en el pasado y luego el de cada uno de nosotros, produciendo una transformación en nuestros cuerpos, cambiando nuestros átomos mortales a inmortales. Que Jesucristo, el ángel del pacto, les continúe bendiciendo a todos y les guarde, y pronto todos seamos transformados y luego raptados. Dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, amigos y hermanos presentes y televidentes. Y con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Estaré nuevamente con ustedes a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico. Ya estaremos reunidos y a las 3:30 de la tarde comenzará la transmisión a través de los satélites Galaxy 7, Canal 11 y Panansat 3, Canal 24 y demás canales de televisión de los diferentes países. Así es que con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión, dándole gracias a Dios por sus bendiciones y por pertenecer a esa nueva creación. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Dios le bendiga.